Este es el cuarto tema que tocamos en esta metodología de Diálogos por el Perú. Lo que vamos a hacer hoy día básicamente es definir las causas estructurales del problema y luego qué se puede hacer pensando en los próximos meses. Y yo creo que son contextos no maximalistas, sino son contextos bien de resistencia y de ver qué es viable de hacer y por quiénes. Esta información se les hemos compartido hace varios días para tener algunos elementos de base para la conversación. El CIES nos preparó estos antecedentes: el porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia, el tipo de violencia más frecuente, la relación que existe entre las tentativas y los feminicidios con el sistema ineficiente de protección, y que hay una concentración en Lima muy fuerte en estos casos y claramente también en otras ciudades del país en zonas rurales. El CIES también preparó este cuadrito de la evolución de la violencia separado por tipos. En todos los casos hay un aumento significativo. En tentación de feminicidio la data al menos dice que se ha reducido un poco, pero todo el resto hay un aumento significativos. Hay alguna información sobre el perfil de las víctimas y alguna información sobre el perfil de los agresores. También el CIES nos preparó alguna información sobre cuál ha sido la respuesta estatal, las brechas y los instrumentos de gestión que se utilizan, el canal de denuncias, las atenciones en los centros de emergencia mujer. Claramente faltan intervenciones tempranas. Un primer paso en estos diálogos por el Perú siempre es primero trabajar con los ciudadanos o las ciudadanas que son víctimas del problema. Con la ayuda de Promsex invitamos a esta sala a 12 mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia y les preguntamos estos temas, ¿no? Cuáles sean las causas, cuáles sean los obstáculos, qué soluciones proponían desde el Estado, desde la sociedad y desde la familia. Y la primera pregunta es tratar de entender las razones estructurales de por qué existe y ha venido creciendo el tema de la violencia de género, para que ojalá las iniciativas que tengamos disruptivas, diferentes, como todas han invitado, puedan ir de ese lado. Todos tenemos banderas muy fuertes, pero acá el ejercicio es consensuar algo que todos en la mesa, cada palabra lo crean. Y eso va a tener mucho más potencia en lo que van a hacer después. Hemos hecho un intento de poner las ideas de las mesas en un solo lugar. Causa 1. Socialización predominante de género tradicional, machista, misógina, patriarcal, heteronormativa, asentado en binarismo que sostiene el desequilibrio de poder, priorizando lo masculino sobre lo femenino, que se manifiesta en la tolerancia, impunidad, normalización y falta de autonomía sexual y reproductiva. La segunda. Un sistema económico, político y cultural que genera una falta de autonomía económica vinculada a la brecha de género, trabajo doméstico no remunerado, con ausencia de políticas de cuidado a la mujer y disminución de la independencia. 3. Debilidad del rol del Estado en la prevención, investigación, reparación de la violencia y sanción de los perpetradores. 4. Defensa de derechos y agenda de género provoca polarización, confrontación y respuesta violenta de quienes se oponen. Se instrumentaliza el discurso en contra para desviar la atención de las causas estructurales de la crisis. Este es momento simplemente para sugerir, agregar algunos elementos o borrar algunos elementos si no le parece. La idea es consensuar estas causas. Es real que hay una polarización, es real por varias razones, pero no lo pondría como una causa estructural que el movimiento de defensa de derechos sea causa pues del tema. Más bien es una reacción. Entonces lo que pasa en estos momentos es que estamos en un momento de tránsito de paradigmas. En un punto tiene que ver con el tema de la reacción. Tú avanzas y efectivamente quien se siente afectado va a reaccionar. Podríamos pensar también como en niveles, quizás como para poder tener una mejor lectura también. Podemos poner que es una causa más contextual. Efectivamente es una causa más contextual. Y de repente ir primero como causa contextual, ¿no? Esta es la indicación de ahora. Y también vamos a comenzar con un trabajo individual y luego trabajan en mesas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué iniciativa de solución pueden resolver las causas estructurales priorizadas en la dinámica anterior? Cada uno va a pensar 2. Y acá hay algunos parámetros de cómo puede ser esa iniciativa. Primero, que es de mediano plazo. Por eso es que la pregunta es, oye, a 1 año,
algo que sea viable en el contexto actual y algo que pueda tener la capacidad de ir construyendo esta plataforma que nos permite más esperanza de llenar el triángulo. Entonces, lo que ustedes planeen pueden ser, con la esperanza de que un gobernante lo quiera coger, algo de política pública, puede ser una iniciativa social, ciudadana, y con una sensación de realismo, estando en momentos muy complejos. La idea por grupo es que consensúen 3. Si es una como mesa, creo que es mejor, porque la unión hace la fuerza, pero al menos como mesa deberían terminar 1, 2 o 3 soluciones consensuadas. Al principio hemos aterrizado en estas 3. Una primera decíamos estrategia integral para la transformación de las masculinidades para toda la población, comunidades, jóvenes, masculinidades en su diversidad, con, por ejemplo, campañas de sensibilización masiva, en señal abierta del Estado. Pensábamos como una franja electoral, pero digamos, esa sería una franja contra la violencia, para justamente lograr que también los medios de comunicación asuman esta responsabilidad que tienen. Decíamos ahí también incorporando a los varones como voceros de estos nuevos modelos de masculinidades en su diversidad. Luego el segundo está más vinculado, como decimos siempre, hay políticas que ya existen, esperamos que no retroceder en ellas. Y para garantizar que estas políticas se implementen necesitamos plantear como lo presupuestal, ¿no? Entonces aquí decíamos, lograr como un compromiso vinculado a que se garantice un porcentaje del presupuesto del PBI, ¿no? De forma anual, que sea intangible, además de que esté orientado a la implementación de estos programas, de estas políticas que ya existen para la prevención y la atención de la violencia y la igualdad de género, que incluye además una asignación para los gobiernos subnacionales, locales, regionales, que están también aquí. Y por tercero, decíamos promover una ley para institucionalizar el proceso de diseño de implementación de las políticas públicas basadas en evidencia, porque lo que decíamos es que muchas de las políticas que existen actualmente en términos de igualdad de género, contra la violencia, no necesariamente están marcadas en la evidencia. Entonces, ¿cómo garantizamos que tengamos evidencia para plantear acciones desde el Estado? Decíamos, bueno, planteemos alguna norma que institucionalice, tener estos espacios donde se pueda generar evidencia para las políticas públicas y que donde tengamos la participación de la academia, la sociedad civil organizada, se afirmen en los derechos o los principios de los derechos humanos para participar en estos espacios, pero además teniendo expertos nacionales e internacionales en estos espacios donde se puedan generar la evidencia y la investigación. El primero, sí, a corto plazo, que es como la lucha que tenemos que hacer este año, sí o sí, el año que viene, es mantener al MIN y brindarle recursos, ¿no? Es decir, mantener al MIN como de forma independiente y funcionarse, ¿no? Es prioridad a corto plazo evitar la fusión del MIN, pues es el ente rector que permitirá dinamizar toda la cadena. Se debe asegurar, obviamente, presupuesto, invertir en personal y programas, exigirle que cumpla con los compromisos tanto nacionales e internacionales y se debe permanecer en los espacios de participación multiactor, ¿no? Además de garantizar a los funcionarios y funcionarias que tengan formación y perspectiva de género, ¿no? Y se señaló también el fortalecimiento de los SEMS que acuden a espacios de concertación, brindarles más apoyo presupuestario y menos sobrecarga laboral por todo lo que están pasando. Luego, otro a corto plazo que pensamos fue el promover la autonomía económica de las mujeres, ¿no? A través de la identificación de programas y promoción de mecanismos de financiamiento por medio de la Dirección de Autonomía Económica en articulación con la sociedad civil y el sector privado y las demás instituciones del Estado, como el MINTRA, el MIDIS y otros más, para generar una bolsa de trabajo para mujeres viudas, mujeres víctimas de violencia en general. Y luego, a mediano plazo, si pensamos en un cambio en el Ejecutivo, también en el Congreso, revisar toda la legislación existente para modificarla y ajustarla, ¿no? Creemos que la Dirección General de Violencia, a través, en alianza con otros sectores como el MINJUS, Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, deberían revisar y proponer modificatorias o derogatorias a la legislación vigente, pero que ha retrocedido en derechos vinculados a temas de género, ¿no? Y también proponer cambios en general a futuro que mejoren la situación de las víctimas de violencia.
por ejemplo, como revisar el uso del lenguaje inclusivo, eliminar barreras normativas para la obstaculización de la educación sexual integral, etcétera, ¿no? No, bueno, entonces la primera propuesta era duplicar el presupuesto actual del programa presupuestal orientado a resultados, el PPOR, para reducir la violencia contra la mujer, que existe desde 2019, que tiene 24 productos, de los cuales se están financiando solamente 9, y donde en realidad no se está financiando todos los de prevención primaria. Por eso es que se señalaba que, dijimos, primero pensamos más, menos, pero digamos, para que sea secuencial, mínimamente que se invierta, o sea, porque es una decisión política, eso lo decide la presidencia, el MEF, con el MIM, que es el articulador, ¿no es cierto?, de que se presupueste 1.200 millones de soles al PPOR para el año 2027 para implementar los productos relacionados con prevención primaria, que en este momento no tienen ni 3% del presupuesto general. Eso es primero. Lo segundo era, claro, está bajo el presupuesto que se tiene que hacer un balance, un análisis de los avances que se tienen, pero también el impacto alcanzado en la reversión, ¿no es cierto? Y en base a eso, lograr un compromiso político de partidos, instituciones públicas y autoridades públicas en a favor del tema de la lucha contra la violencia y la igualdad de género, que son dos ejes que están muy relacionados, ¿no? Eso es lo segundo. Y lo tercero, fortalecer el trabajo articulado con las personas en los territorios para fortalecer el sentido de comunidad, del bien común y difundir el espíritu de esperanza. Esto, que es tan gaseoso, en realidad tiene mucho fundamento en generar iniciativas concretas en territorios concretos, ¿ya? Con una lógica no solamente comunitaria en el sentido de que conocemos, sino también de la comunalidad, que es una nueva, digamos, que es el bien común, pero resignificado en estos momentos, en mirar al otro, en cómo hacemos comunidad, ¿no? Y claro, eso se puede generar en varios espacios. La idea es que sean territorios bien concretos, inclusive a nivel de distrito, alcaldías, ¿no? Y una de las iniciativas que se había colocado era el tema de, por ejemplo, trabajo con niñas, ¿no?, muy pequeñas, para darles servicios integrales donde sean espacios de creatividad, esperanza, ¿no?, donde uno pueda trabajar en realidad a largo plazo este mensaje que es algo más transversal, que parece gaseoso pero no lo es tanto. Algo que está detrás de las conversaciones, tanto en miedo como en esperanza, es cómo logramos en el 2026 cambiarle la trayectoria al país en varios aspectos, siendo este uno central. Y eso tiene que ver con la conciencia de nuestro voto en elegir una masa crítica de gobernantes que estén más hacia una transición más amable y desarrollo pleno para nuestros ciudadanos. Somos un país de posguerras no resueltas. Y yo creo que acá la idea de reconciliar viene a un tema de paz, ¿no? Pero también viene a un tema de serenidad. O sea, cómo enfrentar esto con tranquilidad y con serenidad, porque el Perú ha pasado sus propias tragedias y las ha logrado. Entonces, ¿cómo tenemos que comenzar a integrarnos con otros grupos? Entonces, esta integración en la diversidad y el respeto, ¿no? Que cada uno trae lo suyo, pero no necesariamente, digamos, es ni mejor ni peor, vamos sumando, ¿no? Y no sabemos sumar en el Perú. Acá cargamos una mochila de género donde están muchos elementos negativos, y la violencia de género, que antes era solo para mujeres, yo siento que hoy es para la sociedad y para el mundo. Entonces, esa centralidad que la siento muy profunda, muy racializada, muy clasista, muy todo, pero género, ¿no? Y por eso estoy aquí con ustedes, que además nos obliga a pensar cosas concretas para compromisos políticos y éticos y morales que son muy necesarios.